Good morning, teacher. I'm studying presented by Kiara Castañeda and Xiomara Saya. Nosotras le vamos a hablar sobre modal verbs, verbos modales. Son verbos auxiliares que usamos para expresar una opinión sobre si algo es probable o posible. Siempre debe acompañar a otro verbo, ya que no se puede usar de forma independiente. También los usamos al hablar sobre habilidad, pedir permiso o hacer una petición. Los verbos modales son will, would, can, could, may, might, must, should, ought to, had to. Se caracterizan porque van siempre seguidos de un infinitivo sin to, excepto ou y utzen. Su formación en algunos tiempos no siguen los paradigmas regulares y no se niegan ni interrogan con do, does, did, aunque algunos presenten excepciones a este tema. ¿Para qué sirven los verbos modales? Estos verbos, por un lado, sirven para aportar significado semántico, expresando, por ejemplo, habilidad, posibilidad y necesidad. Por otro lado, también nos puede servir para expresar tiempos verbales que no podrían expresarse de otro modo. Como ya hemos mencionado, se trata de verbos auxiliares en inglés que acompañan a otro verbo en infinitivo, verbo principal, y sin el cual no sería nada. ¿Cómo utilizamos verbos modales? Los modal verbs se usan en oraciones de futuro y condicional. Su estructura siempre es verbo modal más verbo principal. En este orden vamos a ver un ejemplo. Who to go? Deberías ir. Should es el verbo modal que va seguido del verbo principal go. Should nos indica que hay una recomendación o sugerencia. Asimismo, podemos apreciar que el verbo principal go está en infinitivo sin to. Ya no es to go, sino que es go. Good morning, teacher. My name is Xiomara Saya. Pues bueno, yo le voy a hablar de algunas funciones de los verbos modal. Aquí tenemos la primera, que es can. Se puede traducir como poder en español y expresar habilidad o posibilidad. Ejemplo, I can speak English fluently. Puedo hablar inglés con fluidez. También se usa para pedir permiso o preguntar si algo es posible. Can I have some sugar in my tea, please? ¿Puedo tomar un poco de azúcar en mi té, por favor? Call es la forma del pasado de can. También se puede usar como pregunta del mismo significado de can, pero es más formal. Could you please how me way my English pronunciación? ¿Podrías ayudarme con mi pronunciación en inglés? With se usa para formar el futuro, ya que no existe un tiempo verbal específico para hacer esto en inglés. También sirve para pedir favor o información. Ejemplo, will they cover your travel expenses on the trip? ¿Te cubrirán los gastos de viaje? Una versión más informal de with es show, que se usa para expresar obligaciones y recomendaciones. You smoke, no deberías fumar. También puede usarse para preguntar opinión o normas. Should I sit here? ¿Debería sentarme aquí? Must expresa una obligación, pronunciación o necesidad más fuerte
en el verbo anterior. You must, your, Homer or you, we never pass. Debe hacer tu tarea o nunca pasarás. También puede servir para indicar algo que consideremos probable. Tim of it must be great, everyone it talking about it. La película debe ser genial, todo el mundo está hablando de eso. Aunque los verbos modales se usan en casos diferentes y tienen diferentes implicaciones, suelen ubicarse de la misma manera en las oraciones. Veamos la forma negativa. Para hacer una frase negativa con el verbo modal, debemos agregar el adverbio not después del modal. A excepción de may, todos los verbos pueden contraerse en su forma negativa. Algunos basta con solo añadirle la terminación nt al final, aunque otros cambian. Por ejemplo, cannot, will not, should not. Su estructura para formar la oración debe obtener sujeto, verbo modal, la negación, verbo principal y su complemento. Podemos ver un ejemplo claro. He can't live so much way. Donde he viene siendo el sujeto, can, verbo modal, le agregamos su negación, live viene siendo el verbo principal y so much way viene siendo su complemento. En la forma afirmativa, regularmente el verbo modal antecede al verbo principal de la oración, el cual va en forma infinitiva, o sea, en presente. Su estructura tiene sujeto, verbo modal, verbo principal y complemento. Aquí tenemos un ejemplo. I must take Edith Simpson, donde I es el sujeto, must es el verbo modal, take viene siendo el verbo principal, Edith Simpson viene siendo su complemento. Interrogativa. Cuando queremos preguntar algo y en la oración hay un verbo modal, tenemos que poner el modal al inicio de la oración, seguido por el sujeto y el verbo principal. Quedaría así: verbo modal más sujeto más principal verb más complemento. Un ejemplo sería should isn't ha the maid. Debería enviar un correo electrónico. Queda de primero el verbo modal. Oraciones con verbo modal. Without some change the world, todos podemos cambiar el mundo. It think it mid high, creo que puede llover. You should go and see a doctor, deberías ir a ver a un doctor.